¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con ustedes Gerardo Villegas. Una vez más, en su sección no tan favorita, Pleroma Cero, miscelánea cultural. Y esta ocasión funciona para recordar que se cumplieron exactamente 100 años de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Esto fue exactamente en 1920, durante el mes de enero. Y esto fue propuesto por una liga de cristianas, o fundamentalmente mujeres cristianas que provienen del siglo XIX, un grupo conservador que se hacía llamar el Movimiento por la Templanza, entre las cuales muchos de sus propósitos era impulsar reformas constitucionales y de impacto público a nivel, bueno, a largo plazo, basados en la religión cristiana, una religión cristiana fundamentalmente anglicana, muy rígida. Recordemos que Estados Unidos fue durante mucho tiempo pues una colonia inglesa, dentro de los cuales surgieron varias vertientes del cristianismo fundamentalista, como lo podríamos ver hoy. De cierta manera hubo una influencia muy grande de estas mujeres para que se llevara a cabo la prohibición, y paradójicamente durante ese mismo año, gracias a este movimiento por la templanza también conservador, dentro de otras de los logros que tiene fue el voto femenino. Estos fueron durante el mismo año las dos reformas, están en la enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es la enmienda número 18 y la enmienda número 19, y es curioso saber que precisamente por un lado reprimieron precisamente el consumo de alcohol, y también fueron de alguna manera indirectamente las creadoras de una economía criminal, es decir, a través del tráfico, producción y contrabando de alcohol. Y por otro lado también dieron a las mujeres el derecho al sufragio. En este momento, en ese instante solamente se refería a que no era posible negársele el voto a nadie por cuestiones de sexo. Evidentemente la raza no estaba incluida. Sin embargo, durante esa misma década, ya concluida la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres también tuvieron un papel importante, no solamente dentro de este movimiento, sino que se convirtieron en la fuerza productiva. Mientras sus hermanos, maridos, esposos e hijos o abuelos luchaban en Europa, las mujeres echaron mano precisamente del trabajo, de la mano de obra, y se convirtieron prácticamente en las que forjaron la economía durante ese tiempo también a nivel industrial, lo cual también les dio una libertad en el sentido de que pues ya no las reglas fundamentales de la crianza o incluso de la sexualidad fueron yéndose más relajadas, y esto dio origen a un tipo de mujer nueva que de alguna manera vino a representar una moda que se expandió a lo largo de todo el mundo. Me refiero a las mujeres conocidas como flappers. Si ustedes han visto la película o han leído la novela del Gran Gatsby, las flappers representan ese tipo de mujer de cabello corto, con los labios pintados de corazón, con una moral sexual mucho más relajada en relación a lo que era el conservadurismo anglicano, y mucho menos el cuáquero. Eran mujeres jóvenes que dejaron de lado la moda de los vestidos altos, con enaguas victorianas, con sombreros de que prácticamente parecían floreros, y enarbolaron un movimiento de liberación de alguna manera que propició una serie de cambios importantes. Las mujeres comenzaron a fumar más en público, adoptaron una moral sexual diferente, experimentaron con drogas, asistieron también a los clubes clandestinos, y también fueron prácticamente entusiastas de los nuevos ritmos de esa época, como el foxtrot, como el charleston, como el jazz también. Entonces este tipo de mujeres se convirtió prácticamente en una revolución mundial. Nosotros podemos recordar en México a nuestras flappers, eran esas mujeres de cabello cortito muy parecidas
a las primeras fotografías de Dolores del Río. Otro personaje muy importante de nuestra cultura es Antonieta Rivas Mercado, una chica que usaba el cabello corto, amante de Vasconcelos, utilizaban sombreros de casquito. Nahui Olino es otro representante de ellas. Y en el mundo occidental también podemos recordar también a Coco Chanel, a Josephine Baker, una bailarina estadounidense que fue la primera mujer más famosa del mundo, se le consideraba, ya bailaba en Francia, fue de las pioneras en el baile del topless, una mujer de origen afroestadounidense. Están también las actrices como Greta Garbo, la propia Leni Riefenstahl, que es una directora de cine alemán también que perteneció al partido nazi. Nos encontramos también con el personaje de María, que encarna una actriz alemana cuyo nombre ahora no recuerdo, que era la protagonista del filme Metrópolis. Y uno de los íconos fundamentales de esa época también es el dibujo cómico, el dibujo animado de Betty Boop. Este tipo de mujeres revolucionaron la farándula, revolucionaron también la manera de vestir y revolucionaron y encarnaron también lo que podría ser de alguna manera un movimiento feminista, pero sin ningún tipo de consideración política en ese sentido. Eran mujeres que ya tenían acceso al voto, eran mujeres que decidían también por su propia sexualidad, experimentaban, y sin embargo pues todo esto se vino, esta jauja económica que dieron el principio de los años 20, en el que incluso la moda, la forma de vestirse, la forma del lenguaje influyó prácticamente a todo el mundo. En Francia también tenemos el caso de Kiki, es una modelo que participó también en el movimiento surrealista. Está Djuna Barnes, una escritora norteamericana muy importante, perteneciente al movimiento modernista, que también se asentó durante esos años, igual que el surrealismo. Pues todo esto se vino al traste con la crisis del 1929, encarnada por el crack de la bolsa de Wall Street. Sin embargo, estas mujeres fueron el germen precisamente de la primera ola de la liberación femenina a nivel mundial. Me refiero mundial en el sentido de la historia occidental, y evidentemente pues tenemos la nostalgia precisamente de que exactamente hace 100 años estas mujeres rodeaban nuestros corazones, rodeaban nuestra cultura, dejaron un gran legado, y para ello pues les recomiendo que vean la película, que está prácticamente todavía en disposición en Netflix, que se llama El Gran Gatsby, más o menos que es una versión romantizada de cómo se vivía esa jauja económica, porque también hubo una parte terrible, negativa, donde incluso las propias mujeres, precisamente de la mano de sus maridos, que eran los grandes gángsters como Bonnie and Clyde, la pareja Bonnie and Clyde, Bugsy Malone, Lucky Luciano, Dodge Schultz, Al Capone, pues sus mujeres también pertenecieron al crimen organizado, precisamente como parte de esa actividad ilícita que provocó la prohibición. En ese sentido, pues les recomiendo que vean esa película, que representa la parte romántica, y posteriormente, si ustedes pueden consultar otra más que se llama La Última Salida a Brooklyn, precisamente representa exactamente lo mismo, pero de la parte oscura. Con ustedes, Gerardo Villegas.